Bueno, mis amados hermanos, buenas tardes tengan todos, bendiciones para todos, gracias una vez más por estar conectados, gracias por estar en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con cada oración y estar siempre animados. Ese es el punto. Recuerden que el objetivo de todo esto es estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el punto. Si cada uno de nosotros sale de aquí edificado y recuerda solo 2, 3, 4 frases que han llegado a su vida, a su corazón y puede colocarlo como práctica en su vida, en su hogar, en su iglesia, en sus relaciones interpersonales. Si por medio de la palabra de Dios comenzamos a crecer, a madurar, que es el objetivo siempre de nuestro Dios, el enfoque, no hemos perdido el tiempo. ¿Verdad? El tiempo en el Señor no es en vano, o el trabajo en el Señor no es en vano, mis amados hermanos. Así que bueno, aquí estamos. Si me ven que estoy mirando un poco hacia abajo, no se preocupen, solo estoy siempre atento de que el internet esté estable y no esté yo aquí hablando solo. Ese es el objetivo. Bueno, estamos estudiando la serie El Sermón del Monte. Como saben, una serie para mí fenomenal. Yo sé que para ustedes también está siendo súper fenomenal. Una serie o un sermón que cada cristiano debería estudiar, meditar, reflexionar y sobre todo llevarlo como práctica siempre a nuestra vida. Es un hermoso sermón. Algunos han llamado a este sermón la obra magna de Dios. Esta es la obra magna de Dios, aquí impresa en su palabra. Les voy a dar un poco de contexto bíblico, un poco de panorama bíblico para conectarnos, ya que ayer no pudimos conectar. Entonces, un breve resumen de lo que hemos estudiado o aprendido los últimos días. El reino de Dios no pertenece, recuerden, el reino de Dios no pertenece a los que confían en su propia rectitud. Recuerden, el reino de Dios no pertenece a esas personas, a esos individuos que confían más en su propia rectitud que en la gracia, en la bondad y en la renovación que solo viene por la transformación del Espíritu Santo. Pablo dijo a la iglesia de Roma: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el objetivo, hermanos, amigos, vecinos y familia. Ese es el conectivo. Recuerden, estas personas no han empezado a comprender su propia situación, ¿verdad? Ni siquiera su situación moral, ni las altas demandas que Dios está exigiendo a todo ciudadano del reino de Dios. Estas personas sufren una arrogante autosuficiencia que los excluye totalmente de toda posibilidad de ver el reino de Dios. Ojo con eso. No predicamos un evangelio fundamentado en obras, sino solo fundamentado en la obra redentora de Cristo Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia: si viene un ángel del cielo anunciando otro evangelio diferente del que hemos predicado o anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, ahora lo repito: si alguien predica otro evangelio diferente, que caiga sobre él la maldición de Dios. Jesús aquí está colocando un sermón poderoso en los oídos, en los corazones de sus oyentes, con objetivo que ellos reconozcan su bancarrota espiritual, su bancarrota moral, que ellos por sus propios medios, fuerzas, sin méritos humanos, no pueden cumplir con las altas demandas que Dios está exigiendo a todo ciudadano del reino de Dios. Son arrogantes. Obviamente Jesús va a atacar a los fariseos, quienes tenían esta postura tan arrogante de autosuficientes. Por eso quedaron excluidos de toda posibilidad de pertenecer al reino de Dios, a excepción de algunos fariseos que tuvieron un gran corazón, como Nicodemo. Estos hombres no se humillaron, ¿verdad? No se humillaron ante el poder de Jesús. Al contrario, lo trataron como Belcebú, como el príncipe de las moscas. Jesús en el capítulo 23, les dije, los confrontó de una manera que nunca lo había hecho con nadie. Generación de víbora, ¿cómo escaparán de ustedes de la condenación del infierno? Laven lo de adentro, no lo de afuera. Ustedes lavan solo el plato por fuera y el vaso por fuera. Era una metáfora, una analogía para decir que ellos solo estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Fariseos hipócritas, limpiaron, colaron el mosquito y tragaron el camello. Cuidado, hay una advertencia terrible. Hay muchas advertencias en este sermón. Así que ten cuidado con aquellos que están predicando un evangelio fundamentado en obras, en méritos
humanos. Así que Pablo, hermanos, amigos, vecinos, Pablo le dijo a la iglesia de Roma, Pablo reconoció su bancarrota espiritual, su bancarrota moral. Incluso el apóstol Pablo, siendo un gran rabino, un gran hombre, un erudito preparado, dijo: yo entiendo que en mí no mora el bien, sino hacer el mal. Lo dijo en Romanos capítulo 7, verso 16 y el 18, si tengo todavía una buena memoria. Creo que es el verso 18, ¿verdad? Donde Pablo menciona esas palabras. Pablo estaba experimentando la angustia del quebrantamiento, de la convicción de pecado y de su miseria moral y espiritual. Pablo reconoció esto, ese es el punto. Jesús comenzó este sermón donde debe ser comenzado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús lo está comenzando donde debe comenzarlo y lo va a terminar donde va a terminar. ¿Dónde está fundamentando tu vida, tu relación en méritos humanos o en la relación única, salvadora y proveedora que solo Dios puede traer a tu vida? Ese es el punto, hermano. Hay que echarnos, hermanos, balancearnos, arrojarnos solo sobre la gracia de Dios para que Él, Cristo Jesús, Dios, nos salve. Amén, amén y amén. Eso era un poco de contexto, me llevó quizás 5 minutos, pero debía hacer esto para que tengan en cuenta o tengan una perspectiva bien clara de lo que yo intento manifestar en esta serie. Quiero hablar donde el texto habla, hacer una exégesis como el texto lo hace y aplicar cada principio teológico y bíblico a nuestra vida y, como siempre lo digo, a nuestras relaciones interpersonales. Como saben, un magistral sermón. El Sermón del Monte ofrece el modelo de Dios para la felicidad y el éxito del cristiano, para ti y para mí. Si tú eres creyente, aquí debemos estar. Una vida obediente a estos principios es la única vida agradable a Dios. Y es la herramienta, hermanos, más poderosa con que cuenta la iglesia para evangelizar al mundo. Puedo recordar una frase, una oración de un presidente que fue Franklin Roosevelt. Roosevelt dijo en una oportunidad, Roosevelt dijo esto a la nación: no dudo que todos los problemas en el mundo podrían tener solución o encontrarían una solución feliz si se trataran con el espíritu del Sermón del Monte. Son palabras textuales de Roosevelt a la nación de América. En una oportunidad Roosevelt dijo estas palabras. Es totalmente cierto. Ahora Jesús en el 5.4, Mateo 5.4 va a decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, o estos recibirán consolación. Como dije anteriormente, las bienaventuranzas parecen ser como contradictorias o paradójicas, ¿verdad? Hay una cierta paradoja en cada bienaventuranza. Por ejemplo, ¿por qué yo digo esto? Como ya lo hemos dicho, hermanos, es decir, Jesús dice algo como, por ejemplo, bienaventurados los que lloran. En cada situación, en cada contexto, en cada país, en cada nación, se sobreentiende que llorar debe considerarse nada bienaventurado. Es algo como decir, Jesús está diciendo algo como, por ejemplo, felices los infelices, para que tengan una idea. Felices los infelices. Obviamente el pueblo sabía, o el pueblo estaba conectado con lo que Jesús quería transmitir en ese momento. El lloro del que habla Jesús en el Sermón del Monte, o específicamente en esta bienaventuranza, el lloro del que él viene hablando es señal de desolación. Es decir, esta bienaventuranza está conectada con la anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cada bienaventuranza está conectada. No, Jesús no está excluyendo o aislando las bienaventuranzas. Al contrario, están conectadas de una manera pero muy significativa. Entonces Jesús está diciendo, dichosos los que lloran, ¿verdad? Los que lloran, está hablando de desolación. Es una señal de aquellos que lloran por su desolación, por su miseria, por su desconsuelo, por su profunda tristeza. No es un lloro de gozo. Entiendan eso, no es un lloro de gozo. Entendemos pues que Cristo está diciendo que los que lloran deben ser considerados afortunados. Ojo, no a causa de su presente aflicción, porque ellos pueden estar llorando por una aflicción presente. Por eso no son bienaventurados. Son bienaventurados porque
sino a causa de la consolación que un día recibirán. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Hay algo una pregunta que yo hago o deberíamos hacernos a esta altura de la reflexión es, ¿hay algo por lo cual tú y yo estamos llorando o necesitamos llorar por algo? ¿Por qué estamos llorando? Esa es la pregunta que debemos formularnos a esta altura de la reflexión. ¿Hay algo por lo cual estamos llorando o necesitamos llorar por algo? ¿Estamos llorando por nuestra bancarrota espiritual? ¿Es nuestro lloro una señal de desolación, de nuestra miseria, de nuestro desconsuelo y profunda tristeza por lo que vivimos o lo que contemplamos en el mundo? Pandemia, pecado, leyes en contra de la vida como el aborto, leyes en contra de la familia. Estas noticias terribles y oscuras nos hacen llorar o nos da igual. Ese es el punto. Quiero que atrapes y te coloques en este contexto. ¿Por qué estamos llorando? O estas cosas no nos dan ni cosquilla, no nos dan ganas de llorar. Bueno, que sigan levantando leyes en contra de la familia, que sigan levantando leyes en contra de la vida. Total, yo estoy bien. ¿Sí me explico? Así actuaban los fariseos. Así eran los fariseos. Ataban cargas pesadas, dice Jesús, difíciles de llevar incluso sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. ¿Qué nos hace llorar o por qué cosas estamos llorando? Quería hacer esa pregunta a esta altura de la reflexión. Entonces, a muchos nos hace falta o les hace falta llorar con verdadero reconocimiento de sus pecados. Y a muchos que lloran les hace falta acudir al verdadero Dios de la consolación. En vez de ir a pretendidos intercesores y sustitutos de Cristo, como es común en nuestros pueblos latinos o en nuestras ciudades latinas o de este lado del mundo, Centroamérica, Latinoamérica. En América Latina hay una expresión muy famosa o un proverbio coloquial que es el siguiente: le rezamos a cualquier santo, dice el proverbio. ¿Recuerdan ese proverbio coloquial? Le rezamos a cualquier santo. Jesús en este sermón está dando claras evidencias de que Él es el único Dios. ¿Saben qué? Soy el único Dios, el único que puede traerle paz a ustedes con Dios. Soy Dios encarnado, el Verbo se hizo carne, dice Juan. Habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito, llena de gracia y de verdad. ¡Wow! A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Jesús está diciendo claramente, ¿saben qué? ¿Saben qué? Decidan cuál puerta van a entrar. ¿En cuál puerta van a entrar? ¿En la ancha o en la estrecha? Decidan qué van a hacer en sus vidas. Pero ¿saben qué? Si ustedes no rinden sus vidas a mí, dice Jesús, intrínsecamente en el Sermón del Monte, están perdidos. Va a terminarlo de esa manera. ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Dónde estás construyendo tu relación? ¿Dónde estás basando tu fe? Así va a terminar el sermón. Solamente lo estoy parafraseando, pero más adelante vamos a profundizar en estas palabras o en estas oraciones que mencionó Jesús. Entonces, el punto aquí es cuidado a quién santo le estás prendiendo una vela, decimos en Venezuela, América Latina. ¿Sabes qué? Él es el único Dios. No hay otro Dios, otro mediador entre Dios y los hombres. Solo es Jesucristo hombre. Fueron palabras de Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5. Entonces, Jesús desea que sus seguidores, el punto es que Jesús desea que sus seguidores lloren por sus pecados y por su relación dañina. Recuerdan que los fariseos vienen a Juan cuando Juan está bautizando y Jesús dice, Juan dice, generación de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y no comiencen a decir ustedes mismos dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre. Les digo, dice Juan el Bautista, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El árbol allí representaba al fariseo, tipificaba al fariseo. Cuidado si estamos huyendo de la palabra de Dios. Cuidado si nos queremos justificar por méritos humanos. Cuidado, una advertencia. Entonces Jesús promete consuelo a los que lloran. Es una promesa en la bienaventuranza, mis amados hermanos. Yo me preguntaba, ¿cómo consuela a Dios? Un punto. Yo me hice esta pregunta, ¿cómo consuela a Dios? ¿Cómo es la consolación de Dios? Bueno,
Tengo algunos puntos. Dios consuela, ¿cómo consuela a Dios? Por ejemplo, número 1, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, verso 16. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él estará con ustedes. Dios consuela por su Espíritu Santo. Por las promesas en las Escrituras nos consuela. Las Escrituras nos dan consuelo. Nos dan consuelo. Segunda de Pedro 1:4 lo dice. Incluso con los grandes himnos que entonamos. Cuando yo entono un himno o escucho un himno, puedo ver la manifestación de Dios por medio de un canto. Por medio de un canto. Dios consuela incluso por los himnos. Cuando alguien parte de este mundo y va a la presencia de Dios, entonamos himnos en sus funerales para consolar a su familia. Otro punto que yo coloqué y pensaba era que Dios también nos consuela por la oración de los cristianos. Por eso estamos orando, por eso oramos cada día, para consolarnos los unos a los otros, para estimularnos, para crecer, para echar nuestras ansiedades los unos a los otros y sobre todo en las manos de Cristo. Dios nos consuela incluso por la oración de otros cristianos. Dice Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. ¿Vieron? Dios consuela por la oración. Otro medio que usa Dios para consolar, otros creyentes, está conectado con este. Otros creyentes, ¿verdad? Una visita de un hermano, una bendición de un hermano, es una forma de consuelo que Dios usa por medio de los unos a los otros. Y finalmente Dios consuela. La consolación final es en la eternidad, en los cielos. Fue el mensaje a Apocalipsis, o a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2. Dios le da consuelo a la iglesia eternamente en los cielos y obviamente a cada creyente, porque el creyente y los creyentes somos la iglesia. Entonces, volviendo al punto anterior, ¿qué nos hace derramar lágrimas? Esa es una pregunta clave en el contexto, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿qué nos hace derramar lágrimas? ¿Saben qué? Sin embargo, hermanos, es igualmente cierto que hay muchas personas, ¿verdad?, que están llorando de la forma que no deben llorar, o llorando por las cosas que no deben llorar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Tengo un niño de 4 años, se llama Lucas, porque ya lo saben. Mi hijo se llama Lucas, tiene solo 4 años. Él a veces llora de rabia cuando su madre o su padre, no le compran lo que él pide. Entonces llora de rabia, de impotencia. Igualmente, ¿verdad? Llora porque no le compran lo que pide en el momento. Igualmente, algunos adultos lloran al ver frustradas sus ambiciones. Detrás de muchas lágrimas, hermano, no todas las lágrimas son buenas. Detrás de muchas lágrimas hay sentimientos de envidia, odio, orgullo y sobre todo egocentrismo. Cristo no está diciendo que todas estas lágrimas o todos estos lloros serán compensados o satisfechos. No, Él no está diciendo eso. Eso sería sacar el texto fuera del contexto. Al contrario, algunos de ellos muy claramente no recibirán consolación. Como lo dijo el apóstol Pablo. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay 2 tipos de lágrima. Una que produce consolación de parte de Dios y una que produce muerte, según el rabino Pablo, el apóstol Pablo. Entonces la pregunta que yo hacía era, ¿qué nos hace derramar lágrimas? Para reflexionar y meditar, mis amados hermanos. Obviamente Jesucristo está hablando del lloro que es conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto, ya lo vimos, a la luz de las Escrituras. Y también del contexto inmediato del que vengo hablando, que es el contexto de las bienaventuranzas. Entonces podemos suponer o decir que está pensando en el lloro que brota de la persona pobre en espíritu, conectado con la bienaventuranza anterior. Que brota de la persona pobre en espíritu. Lloran por su propio pecado, lloran por su miseria moral. La pobreza en espíritu se manifiesta en una sincera humillación delante de Dios y en la aceptación, oigan esto, y en la aceptación del diagnóstico divino de la condición humana. Así es. Dios nos dio un diagnóstico. ¿Sabes que eres pecador, lejos de la gloria de Dios? Mereces la muerte, mereces el infierno, no mereces ninguna bendición. Ese es tu diagnóstico. ¡Wow! En serio, así estoy delante de ti, Señor. Pensé que era bueno, pensé que por mis méritos podía ir al cielo. No, este es tu diagnóstico, estás separado
destituido de la gloria de Dios por tus pecados. No hay justo ni un uno, todos se desviaron, dice Pablo. No hay sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañen. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Maldición y amargura hay en su lengua. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocen camino de paz y no tienen temor de Dios. ¡Wow! Ese es el diagnóstico de Pablo en Romanos capítulo 3, que es el diagnóstico que nos da Dios. Eso debería hacernos llorar y buscar el rostro de Dios desesperadamente. Ese es el contexto de la bienaventuranza. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, de la gravedad de nuestra situación y de nuestra culpabilidad ante Dios, esto provoca en nosotros, o debería provocar en nosotros, el lloro, el llanto de amargas lágrimas manifestadas externamente. Al menos si la angustia interior de un corazón abatido por la vergüenza y por la conciencia de haber ofendido al Creador. Wow, hemos ofendido al Creador. Dios nos dio la mano y le dimos la espalda. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Dios creó a Adán, lo puso en un lugar hermoso, le dio bendiciones. Dios le dio la mano a Adán. ¿Y saben cómo le pagó a Adán? Le metió una puñalada en la espalda. Ese es el diagnóstico para nosotros. En Adán todos somos culpables. En Adán todos estamos condenados. Pero en el segundo Adán, en Cristo Jesús, viene la vida eterna. Viene la salvación. No por méritos humanos. Por eso, en el contexto del Sermón del Monte, ¿saben quiénes son las personas más que les dolió este sermón? Los fariseos. Creían que eran justos por sus propios medios. Creían que no necesitaban de Dios. Jesús les dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven no vean, y aquellos que no ven puedan ver. Le dijeron a los fariseos: ¿acaso somos nosotros ciegos? ¿Por qué tú dices eso? Jesús le dice: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, mas por cuanto dicen que ven, sus pecados permanecen. ¡Wow! Eso es parte del contexto de lo que estoy hablando, del punto que estoy tocando. Entonces, ¿qué nos hace llorar? Deberíamos llorar por nuestra miseria, lamentar por el pecado, lamentarnos por cómo hemos tratado a Dios. Ese es el punto. Esa es la primera bienaventuranza que nos conduce a la segunda que estamos estudiando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Wow! ¡Qué magnífica enseñanza! Para terminar, para cerrar con esta idea, en otras palabras, hermanos, amigos, vecinos y familia, en otras palabras, el camino del discipulado comienza cuando la proclamación del Evangelio vence nuestra soberbia humana y nos revela lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores culpables y merecedores del juicio de Dios, del infierno. Pero esta revelación, hermanos, este estudio, esta palabra que el Señor dejó aquí, no puede dejar de producir llanto en el corazón contrito y humillado. Recuerda a David.